Hoy iniciamos con un segundo capítulo del Escuchadero y yo creo que yo estaba esperando este capítulo con muchas ansias porque vamos a darle como ya, podríamos decir, como inicio al tema grueso de lo que verdaderamente queremos como empezar a hablar y tratar durante todas estos episodios. Obviamente me acompaña Paula. Paula, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Isa? ¿Y cómo están todos los que nos van a escuchar? Espero que muy Bueno, bien, a pesar de lo que bueno, está pasando en este momento, esa. astrológicamente y como humanidad y planetariamente, bueno, espero que todos se encuentren lo mejor posible, de verdad. Bueno, Paula, hoy venimos con un capítulo que la verdad me gusta mucho y siento que desde aquí ya sí arrancamos como con el inicio de más o menos lo que es la propuesta del escuchadero. Hoy vamos a hablar de los cuatro cuerpos que habitamos y la gente nos va, yo creo que va a estar en su cabeza diciendo, los cuatro cuerpos, ¿cómo así? No solo habitamos este, este es uno de los tantos cuerpos que habitamos, ¿cierto? Pero hoy específicamente nos vamos a enfocar, aunque vamos a mencionar el cuarto, nos vamos a enfocar en tres. Y ya finalizando el capítulo, pues vamos a hablar un poco del el cuerpo físico. Entonces, Paula, ¿qué son los cuatro cuerpos? Bueno, para hacerles un poquito más sencillo todo esto, como dice Isa. Resulta que nosotros no solo son cuatro cuerpos, pero sí son los cuatro cuerpos inferiores de los que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque son los cuatro cuerpos que más tenemos que trabajar en este momento planetario, en este momento como humanidad y como individuos. Es indispensable poder conocer y trabajar sobre esos cuatro cuerpos, porque los cuatro están enlazados. Y los cuatro, sí o sí, determinan muchos procesos que nosotros estamos haciendo en este momento. Entonces, en el primer capítulo les hablábamos un tema de cuando nos escuchamos, cuando hablamos, cuando hacemos este tipo de programas y compartimos, entonces producimos procesos de sanación. Entonces, ¿qué tenemos que sanar y cómo debemos partir? Entonces, esos cuatro cuerpos los tenemos que limpiar, los tenemos que ordenar y tenemos que sanar. ¿Para qué? Para llevarlos a un punto de equilibrio. Ujú. Esos cuatro cuerpos son el cuerpo causal, ¿sí? El cuerpo mental, el Sí. emocional y el físico. Se los estoy dando en orden de vibración. El Ujú. causal vibra más, luego tenemos el mental, luego tenemos el emocional y finalmente el físico, que es el más denso, ¿sí? Ujú. Que es el más denso y Sí. que es el más arraigado a la materia. Entonces, nuestros cuatro cuerpos inferiores todos dependen unos de otros, o digamos que más que depender, están enlazados, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo causal, en nuestro cuerpo causal tenemos toda nuestra parte subconsciente. Entonces ahí tenemos todo el banco que recoge todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de todas nuestras encarnaciones, de todas nuestras vivencias. Él está ahí y él siempre nos acompaña. Entonces, en ese subconsciente, en esa parte subconsciente, tenemos guardada toda esa información, ¿sí? Entonces, empecemos por ahí. Y ese cuerpo nos acompaña siempre porque el cuerpo físico desaparece, pero el cuerpo que tenemos en etérico o este cuerpo causal, no, él siempre nos acompaña y siempre lleva a donde nosotros encarnemos, él siempre va a llegar y siempre va a estar ahí porque él trae recogido toda esa información, toda esa data de todo lo que hemos hecho y de todos esos aprendizajes, también de nuestros dolores. O sea, de los pendientes y de los que no. ¿Y por qué hablo de los pendientes? Porque en el subconsciente tenemos episodios que grabamos de una manera y que pueden estarnos saboteando o estar saliendo a la luz en este momento. Inconscientemente no lo sabemos porque está ya guardadito y no lo está reflejando en este momento, ¿cierto? Ujú. Eh, ese cuerpo es el cuerpo también que nos hace como ese puentecito o que tiene ese anclaje a nuestro yo superior.
a toda ya esa conexión a nuestra parte espiritual. Es el que más cerquita tenemos a todo nuestro nivel espiritual, a toda nuestra parte celestial, ¿sí? A esa conexión. Es como el que está ahí más sutil, ¿sí? Sí. Luego tenemos nuestro cuerpo mental. En Ujú. nuestro cuerpo mental, o nos dieron ese cuerpo mental y lo tenemos porque a través de él es donde nosotros tenemos la capacidad de pensar, de analizar, de recoger información, conocimientos, ¿sí? Y ahí es donde tenemos esa capacidad de empezar a ver qué sí nos sirve, qué no nos sirve. Eh, es, digamos, que el que experimenta muy a fondo la parte dual, o sea, tiene esa capacidad de verlo y es el que hace el uso directo prácticamente de nuestra parte del cerebro, pues de nuestro cerebro, de esa parte de nuestro cuerpo. Entonces, es esa parte racional, es esa que todo el tiempo nos está poniendo. Pero resulta que esa maravilla que nos dieron para nosotros poder pensar, ubicarnos, conocer, analizar y todo esto, ella puede funcionar en positivo o en negativo. Ella Mm. nos puede guiar, ¿cierto? Entonces, de ahí podemos tener o pensamientos muy destructivos o pensamientos muy constructivos, muy elevados o muy bajitos. Y ya Mm. sabemos que el pensamiento tiene un poder impresionante. Y como él es el segundo de nuestros cuerpos inferiores que tiende a ser también más sutil, más elevadito en frecuencia, en energía, en todo esto, entonces, claro, tiene un poder y un poder muy importante. Entonces también tenemos que aprender a trabajar con esa parte, porque es como, más o menos, en el cuerpo causal, en el etérico, hagamos un ejemplo por decir, ahí nace la idea, o sea, ahí tenemos toda esa parte, pero ella baja a través de la parte racional y entonces Ujú. se me generan unos pensamientos, unas cosas a través de esa idea o de eso que vino, ¿cierto? Y a partir de ahí, esos pensamientos me generan esas emociones, que son las que se ven reflejadas o se activan en el cuerpo emocional, ¿sí? Entonces, por eso es que no está desligado ninguno, solo que unos son sutiles, estos tres son sutiles y el físico no es sutil, es mucho más denso porque es pura biología, es tierra básicamente. Entonces, el darle manejo, el tener la capacidad de controlar, el tener la capacidad de identificar cuando estoy pensando adecuadamente, cuando no, estos pensamientos a dónde me están llevando. Y también a partir de ese mental, ¿cierto? Cuando yo lo empiezo a transformar, que en esta época es súper importante eso, cuando yo lo empiezo a transformar es porque lo empiezo a volver conciencia. Esa parte mental la traslado a conciencia. Y cuando me hago consciente, entonces muchas cosas en el resto cambian. En mis Ujú. emociones es increíble lo que puede cambiar. Y en mi cuerpo físico, ni les digo. Ahora les voy a contar una historia acerca de eso. Entonces, en ese mental está toda esa parte de donde yo todo lo estoy racionalizando, donde me baso en la inteligencia, en el conocimiento, creo que ya quedó claro, ¿cierto? Por Ujú. decirles, pues, hay mucha información sobre cada cuerpo, pero esto para hablarlo en términos que todos nos entendamos y que sea lo básico porque al final es lo que necesitamos para empezar a dar los pasos adecuados. Y luego está el cuerpo emocional. Entonces, en ese cuerpo emocional ya sabemos, ahí se mueve toda esa parte de, digamos que, de, Del de- sentir, de lo que del estoy sentir, sintiendo ya. Ajá. del sentir. Pero este cuerpo es un cuerpo que va ligado directamente a nuestra parte hormonal. Ok. Entonces, miren que ya ahí se está enlazando directamente con nuestro cuerpo físico, ¿sí? Ujú. De una o de otra manera. ¿Y por dónde está ese sistema hormonal? Entonces, está en toda nuestra parte endocrina, ¿cierto? Ujú. Toda la parte endocrina, toda esta parte. Entonces, relaciónelo de la siguiente manera.
Ustedes han escuchado muchas veces a los psicólogos que hablan que se disparan ciertas sustancias en nuestro cuerpo si estamos tristes, si estamos muy dolidos o enojados, porque el enojo nos dispara ciertos elementos en el cuerpo que son bastante dañinos. Y luego nos dicen, pero cuando entras en estados de paz, de calma, de gratitud, de alegría, de esperanza, ¿cierto? Entonces se Mm. disparan otros que son, ¿cómo se dice? Eh, que nos regulan, que bajan todas esas fuentes, que hacen que nuestro cuerpo se sienta distinto, nos sentimos más relajados, nos sentimos acogidos, y estamos sintiendo, pero nuestro cuerpo es el que hizo todo ese proceso a través de lo que sintió, si fue enojo o si fue alegría, si fue desesperanza o si por el contrario fue mucho amor y mucho sostenimiento. Entonces ahí está esa parte. En ese cuerpo emocional está todo el sentir. Y las emociones están ligadas con el agua. Y nosotros somos 75% agua. Entonces las emociones son pura agua. Y el agua es reprogramable. Y el agua tiene muchísima información. Entonces está directamente ligado todo ese cuerpo emocional con nuestro cuerpo físico. O sea, yo siento que está claro, separar cada uno de los cuerpos para que sea muy entendible. Queda demasiado claro que ese cuerpo mental está basado en todo lo que pensamos, en esas memorias que tenemos guardadas, conscientes o inconscientes. El cuerpo emocional es toda esa parte que nos hace sentir, que nuestro cuerpo refleja, ¿cierto? El enojo, la rabia, la tristeza, la desesperanza o la fe, el agradecimiento, toda esa parte de emocional es lo que prácticamente nos mueve todos los días. Obviamente en las mujeres, más que en los hombres, se nota porque las mujeres nos regula toda la parte hormonal. No quiere decir que a los hombres no lo regule también, sí, pero en menos proporción. Entonces las mujeres sí o sí estamos con una carga hormonal mucho más fuerte. Precisamente fuimos programadas de esa manera para poder dar vida. Por eso a nosotras las emociones nos desequilibra un poco más o las expresamos, las exteriorizamos de una manera muy diferente como las expresa un hombre. Entonces, Sí. creo que queda claro para que la gente como que pueda entender. Esa parte mental es todo, todos los pensamientos que se me vienen en un día, cómo me hablo, qué son esas creencias que tengo, en qué confío, en qué no confío, cómo me percibo. Todo eso está programado desde el cuerpo mental, desde esa parte que, De por la decirlo racional. así, sí, por decirlo así, que no controlamos casi, que hay que hacer un entrenamiento para poderlo controlar, pero que por lo general es esa parte que nos domina, si la dejamos dominar. Luego viene ese cuerpo emocional que es todo nuestro sentir, independiente en qué situación nos encontremos, pero es todo nuestro sentir. Y de ahí pasamos ya al último, que es ese cuerpo denso, que es el cuerpo físico, que ya es esto, lo que vemos, cómo nos Sí. vemos, cómo nos sentimos a sí mismos. O sea, es todo ya cómo está compuesto nuestro cuerpo. Si somos gorditas, si somos flaquitas, si tenemos el cabello crespo, si tenemos el cabello ondulado, altas, bajitas, como seamos. Esa ya es la materialización de ese cuerpo físico. Ya es, sí, el cuerpo físico es eso, es toda esa biología, es todo lo que nos ancla a tierra porque al final es el elemento que lo rige, es la tierra. Entonces, Ujú. este cuerpo físico fue diseñado exclusivamente para poder bajar luz a la materia. ¿Cuánta luz puede albergar o cuánta luz se puede poner en un envase de materia? ¿Sí? Entonces, él es el que nos da la capacidad para ir a la acción. Él es el que nos da la capacidad o él es ese vehículo, ¿sí? Para nosotros poder movilizar y tener la acción. Entonces, este cuerpo es el que hace el reflejo de todo. En él se refleja y en él se expresa absolutamente todo lo que está pasando en los otros tres cuerpos. Lo que tengo registrado en mi subconsciente en el causal
¿cierto? O la conexión, porque en ese también se conecta con la yoseidad, con el yo superior. Lo que tengo en mi mental, todas esas creencias, todos mis conocimientos, todo lo que tengo basado ahí, las emociones, todo eso se refleja y se expresa a través del cuerpo físico. Entonces resulta que por eso todos deben estar alineados. Porque si alguno de esos cuerpos anteriores fallan, esta parte física es la que se va a ver afectada. Sí, normalmente nuestra parte física es la última en afectarse, ¿cierto? O por lo menos en mostrar ya por completo. Nosotros casi siempre empezamos en esa parte mental y pensamos mucho y damos muchas vueltas y nos envolvemos ahí y creemos que solamente a punta de razón vamos a encontrar soluciones, que nada más por ahí pasa esas soluciones de cualquier problemática que tengamos, de cualquier carencia, de cualquier dificultad, siempre todo basado en la razón. Y resulta que como no es exclusivamente de esa manera, no va solamente por ahí, porque claro, yo puedo estar encasillado en algo, pero porque traigo una información de mi infancia y eso me está haciendo pensar, moverme y meter solo la razón a lo que sea que me esté sucediendo. Y luego eso desencadena un montón de emociones que dispara mis hormonas, que causa un montón y ahí el cuerpo ya está haciendo ese trabajo, todo ese trabajo. Pero cuando yo no logro trabajar en eso, cuando yo no empiezo a manejar bien mi mente y cuando no empiezo a hacer que la mente entre en conciencia y empiece a pasar por el sentir, que es tan importante, pasar de la razón al sentir, porque cuando siento, cuando me permito sentir, entonces es cuando empiezo a identificar un montón de cosas en mí, tanto en mi cuerpo físico como en mis emociones, como en mis pensamientos recurrentes, y ellos me llevan a ver que hay una cosita por allá que está desajustada, ¿cierto? Entonces, cuando todo eso está en desajuste, entonces se refleja en nuestro cuerpo físico o cuando está muy alineado también. Nosotros vemos personas que decimos, ay, es que a esa persona no le duele un pelo. Mira, se ve joven, tiene el cabello precioso, tiene una movilidad increíble, qué elasticidad, es que no le pasan los años, que un montón de cosas. Y es que esa persona muy posiblemente tiene generalmente sus cuerpos muy equilibrados. Y no quiere decir que no le lleguen dificultades y no quiere decir que no pase nada grave en su vida. No, quiere decir que tiene la capacidad de identificar y de manejar cada uno de sus cuerpos en un equilibrio, en un punto muy neutro y de esa manera se refleja en su cuerpo y en su forma de vivir. Porque además es que si te das cuenta, la parte física no es solo esto, es que nosotros también hablamos, Sí. expresamos. Nosotros normalmente expresamos lo que tenemos en la emoción y lo que tenemos en el pensamiento. O sea, todo eso es lo que nosotros expresamos también a través de lo que hablamos, de la palabra, incluso de la escritura. Entonces es muy importante, tiene que estar equilibrado porque al final el alma, esa cosita que está ya guardando todo eso, cuando ya no puede más, lo exterioriza sí o sí a través del cuerpo. Y ahí es cuando el cuerpo, cuando el alma grita, lo hace a través del cuerpo. Y es el cuerpo el que empieza ya a mostrar todo lo que no quisimos darnos el permiso de sentir, de evaluar, de revisar y de empezar a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces ahí sí nos aparece todo tipo de síntomas, bueno, todo tipo no, dependiendo del proceso, del dolor, exacto, que estemos atravesando. Puede ser algo que nos desequilibre el sistema inmunológico, sea a suprimirlo o sea a llevarlo a un punto de desorden y empiezan un montón de cosas a salir, un montón de enfermedades, tanto las de inmunosuprimidas como las de, ¿cómo es que se dice? Cuando el sistema inmune está atacándonos, las autoinmunes. Las autoinmunes.
Bueno, y ahí empieza, y ahí se desencadena un montón de cosas, hasta una alergia en la piel tiene que ver directamente con algo que pasó por allá, está acá relacionado, lo gestionamos emocionalmente mal y está dándonos todo esto. Entonces, Eso toma un tiempo, o sea, no es que yo siento hoy y mañana ya me afloró todos los síntomas, no, eso viene de muchos años atrás, de muchos procesos a los que nosotros no fuimos conscientes y ya llega una etapa que ya el cuerpo hace como, ya marca su límite, hasta aquí soy capaz de llegar con un proceso que tú no estás todavía siendo consciente, vienes con un patrón repetitivo, te pasan las mismas cosas siempre, pero no estás siendo consciente de ello. Y siempre decís, no, es que yo soy muy de malas. No, es que a mí siempre me pasa eso con mis trabajos, o no, es que yo siempre soy muy de malas con mis parejas porque siempre están iguales. No es eso, es que la vida siempre te va mostrando el mismo patrón, porque eso es lo que tú tienes que hacerte consciente. Cuando ya te haces consciente de eso, es cuando ya pasan un montón de cosas físicas para poder que no se, o sea, que ya te hagas de verdad responsable de eso que estás emocionalmente cargando, de eso que no has podido procesar, entonces ya te lo muestra a nivel físico para que digas, bueno, hazte cargo. sí. Sí, porque, claro, porque uno puede ignorar muchas veces toda la parte mental, uno ignora esa parte emocional, pero cuando el físico nos duele, entonces es un llamado de atención muy fuerte, no solo por el dolor como dolor, sino porque muchas veces es el único medio en el que se encuentra hacer un alto, porque cuando tú estás enfermo, paras de trabajar. Cuando tú estás enfermo, para un montón de cosas, o sea, se detiene, El digamos, mundo, que el mundo. mi mundo se detiene cuando uno está enfermo. Y todos los que Exactamente. hemos pasado por enfermedades sabemos que el mundo se detiene cuando estamos enfermos, porque toda nuestra atención y todo nuestro enfoque está en salir adelante con lo que tengamos, con lo que se nos haya diagnosticado, con ese dolor que tenemos recurrente. Claro, y entonces es una forma también que puede que pactamos o no, o que el universo nos lo mandó porque se necesitaba de esa manera cuando te dice, te he mostrado de todas las maneras habidas y por haber que tienes que parar, revisar, sentir tal, esto, lo otro, y no has podido. Entonces, mira. Como tú te levantas súper fácil porque haces dinero con tu cuerpo, vas y trabajas, haces, te tienes que detener, ¿cierto? De hecho, yo conocí a alguien y yo le decía a esta persona, te pararon por el tema físico, porque incluso le llegó una quiebra financiera, ¿cierto? Y no paró. Ujú, Pero ujú. no, yo me vuelvo a levantar y yo sigo trabajando y yo vuelvo y hago dinero y yo vuelvo y sigo mi camino. Entonces, ¿qué pasó? El mundo le dijo, no, es que sí o sí vas a tener que reflexionar porque hay un montón de cosas que tienes que cambiar, que están alojadas en tu niñez, en esto, en aquello, en lo otro, y sí o sí vas a parar. Entonces, que cayó a la cama y en la cama se le cayó el mundo, ¿cierto? Y entonces ahí empieza la autorreflexión, empieza todo este montón de cosas. Entonces el cuerpo físico es el que ya nos muestra que sí o sí hay que parar. Y muchas personas se dan el permiso y muchas personas no se dan el permiso. Esa Porque nos... historia que tú nos cuentas, ay, Paula, qué pena que te interrumpa, esa historia que primero tuvo esa quiebra económica, financiera, fue como el primer detonante para que se hiciera consciente de lo que venía. Para parar, para decir, pare y Sí. mire qué me pasó, por qué llegué a este punto y de la manera en la que llegué, porque ni siquiera fue un mal manejo, fue una cosa que le hicieron y entonces, o sea, era que le estaban mandando muchos mensajes para hacer un alto y decir, a ver, tienes que hacer y llevar la vida de otra manera. Porque te necesitamos de otra manera, necesitamos que entiendas, que sanes, que proceses, que salgas del estado en el que estás y para llevarte a otro punto de la vida. Pero claro, no porque yo me paro, yo sigo haciendo, yo sigo siendo productivo, yo sigo haciendo cosas y entonces te dicen, bueno, no queda más, el cuerpo ya no te va a dar para más y te va a caer encima todo lo que no quieres, no quieres sacar, no quieres revisar, no quieres ver, ¿cierto?
desde Mm, problemáticas familiares, problemáticas de pareja, problemáticas de todo orden, pero todo se podía sacar adelante porque giraba todo en torno a la provisión, al dinero. Y entonces para eso. Entonces, es súper importante que nos llevemos, primero, que nuestros cuatro cuerpos inferiores están todos entrelazados, que para nosotros tener una vida armoniosa y para llegar a los procesos evolutivos de expansión y de ascensión de nuestra alma, sí o sí tenemos que tener organizaditos esos cuatro cuerpos. Ya después uno pasa a los siguientes cuerpos, pero esos cuatro son indispensables porque esos cuatro están conectados a la energía femenina, están conectados a la matriz de la Tierra, o sea, ellos hacen todo ese puente, ¿sí? Y para que, un datico, esos cuatro cuerpos están relacionados directamente con los cuatro elementos, ujú. ¿sí? Eso iba a decir. Entonces, el cuerpo físico está directamente ligado Ujú, a la Tierra y la Tierra está siempre ligada al centro energético de la base, ¿cierto? De la raíz o lo que llaman chakras, pero centros energéticos al fin y al cabo, ¿cierto? Entonces ujú. miren que no es que sean cosas aisladas, es que todo tiene un orden. Lo que pasa es que no nos lo enseñaron, no nos dimos a la tarea, pero así funciona. Entonces, y si se dan cuenta, cuando el cuerpo físico pide ayuda, está dolido, lo podemos ayudar con un montón de cosas de la tierra misma, ¿cierto? Entonces están las plantas medicinales, las que son para ingerir, las que son para quemar, las que todo lo que nos ofrece la tierra como tierra es lo que nos da esa misma sanación, es lo que nos da el alivio al cuerpo físico y todo lo podemos recoger de la misma tierra para hacer esos procesos, ¿cierto? Las emociones están ligadas con el agua, como se los dije ahora, y el agua es reprogramable y el agua la podemos purificar. Por eso es tan importante todo lo que hacemos con el agua, porque el agua le ponemos sal y nos damos un bañito y ella inmediatamente nos regula, nos ayuda con toda la energía densa, la que es externa, ¿cierto? Lo limpia. Imagínate el agua que nos tomamos si la empezamos a poner viva, o sea, la solarizamos, si le ponemos la sal que tiene todos los minerales y entonces empezamos a tomarnos un agua que sí corresponde a nuestro cuerpo y si adicional esa agüita la programamos, entonces le estamos haciendo. Entonces, vea cómo se pueden unir todos los elementos, cómo se unen todos los cuerpos, cómo funciona de esa manera, ¿cierto? Sí. Y El desde la parte pensamiento, física, lo que tú decías ahora, las plantas y también ser más conscientes de nuestra alimentación, porque estamos acostumbrados, bueno, nos estamos acostumbrando a comer basura, cosas empacadas, cosas industrializadas, pero si volvemos a la tierra, a coger alimentos naturales, de verdad, comida real, él también entra en ese proceso de sanación. De verdad nos ayuda mucho al organismo a ser más conscientes de lo que ingerimos, para claro, ayudarles también en esos procesos. Pero somos porque conscientes de lo que tenemos que comer cuando estamos enfermos. exactamente, pero la conciencia la hacemos desde esta parte, por eso es tan indispensable, por eso está todo unido, y qué bueno que lo haces mención, porque cuando yo me hago consciente qué es lo que da la tierra, lo que va a hacer que mi cuerpo esté sano y esté en un punto de equilibrio, esté desinflamado, desparasitado, despierto, enérgico, Activo. Ujú. activo, claro, ¿cierto? Pero eso pasa primero por la conciencia. Si yo no me hago consciente, o sea, esa parte racional, por eso yo les decía, se debe volver consciente. Cuando yo traslado la razón a la conciencia y al sentir, entonces en ese momento doy paso a muchos procesos, ¿cierto? Y claro, la idea es que podamos tomar de la tierra exclusivamente lo que nosotros, lo que sirve para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque las frutas traen el agua ya lista, cargada con energía solar, porque las plantas traen todos los elementos que nuestro cuerpo necesita
y en las dosis que él sea capaz de asimilarlo de acuerdo a la biología que cada uno tenemos, porque a unos nos va mejor unas plantas que otras, unas frutas que otras, unas semillas que otras, pero efectivamente todas traen todo lo necesario para que nuestro cuerpo responda de una manera efectiva, óptima, que esté saludable, que esté en el punto exacto. Entonces, ya les dije la parte del agua. Si miramos la parte de la mente, la parte racional está directamente ligada con el aire. Entonces vamos a ver qué bonito. Cuando usted está agitado, cuando le dicen para controlarle el pensamiento, la mente, ¿qué lo ponen a hacer? Le hablan de la meditación y la respiración. ¿Cierto que sí? Sí. Entonces, cuando hablamos de respiración, estamos hablando del aire. Mm. Entonces es una manera también de aquietar, de calmar, de llevar a centro, que aprender a respirar, respirar adecuadamente, ¿cierto? Y volvemos a lo mismo, dónde se genera el aire, cómo se gestiona todo esto, volvemos a estar conectados con nuestro planeta, volvemos a estar conectados con toda la Tierra, con todo el flujo, porque todo es un flujo, Ciclo, es un ciclo, en es un serio. O sea, todo es circular y todo tiene que estar conectado para poder que haya un fluir, o sea, para que todo fluya. un orden y un equilibrio. Ajá. Y nuestra parte ya más etérica, nuestra parte ya del cuerpo causal es el fuego, ¿sí? Es el fuego y ese fuego es el que nos conecta a nuestro yo superior. Ese fuego es el que está esa conexión directa, es eso que está ahí. Entonces, sí o sí, todos deben estar en equilibrio. Y yo les había dicho que les iba a contar una pequeña historia, ¿cierto? Sí. Ujú. Y yo también tengo una muy, o sea, también una donde se puede aclarar un poco cómo fue que la vida me fue mostrando mi proceso hasta que me tocó la parte física y ahí me tocó hacer pues, un pare. Entonces, si quieres, tú cuentas la historia tuya y yo después cuento la mía, o como tú lo prefieras, como se te haga más Como fácil, tú. para que les mostremos y también para que de una vez enlacemos que esas historias que queremos y que esperamos que puedan contar, les podamos hacer el análisis. O sea, yo les decía la vez pasada, se sientan apoyados, acompañados, pero también para que empiecen a ver con otros ojos, otra óptica de qué es lo que me pasa, cómo me pasa, por qué me pasa, ¿sí? Entonces, Isa, tú me dices, No, pues mira, ahora cuando te escuchaba, finalmente era el proceso que yo no había vivido bien. O sea, la vida en cierto momento, cuando yo tenía 24, 25 años, me pasó un proceso en mi vida un poco fuerte, ¿cierto? Yo quedé en embarazo muy joven, tuve a mi hijo y cuando mi hijo tenía 3 años nos vimos involucrados en un proceso de conflicto armado con ciertos grupos al margen de la ley que operaban en Colombia y de ahí murió el papá de Sebas. Y yo no elaboré el duelo, Paula. Yo, o sea, tristemente, como que dije, no, yo ya quedé sola. Y fue como un, o sea, no sé, yo siento que de alguna manera yo lo vi en mi familia, porque mi abuela quedó viuda y ella también se tragó su duelo y sacó a sus hijos adelante. Mi tía mayor, la hermana mayor de mi mamá, igual, y también ella fue una frase que nunca se me olvida y que yo la repetí el día que enterré al papá de Sebas y dije, ese día yo la escuché a ella a decir cuando su esposo murió en un accidente y ella lo enterró, apenas lo enterró, dijo, el muerto al hoyo, el vivo al baile, hay que seguir. Y no se elaboró el duelo, no se elabora un duelo. Cuando ya pasó el tiempo, yo viví en carne propia el no elaborar ese duelo, porque yo me concentré fue en trabajar, en sacar a mi hijo adelante, porque estábamos él y yo solos, porque yo ya no contaba con ese apoyo, ya me tocaba tomar decisiones de papá y mamá al tiempo. Entonces yo de alguna manera como que cogí ese duelo y lo encapsulé, lo metí en un cajón y no hice nada. Pero la vida me empezó a mostrar cosas, patrones, situaciones muy repetitivos, hasta que en el 2017, imagínense, eso fue en el año 2004. En el 2017
13 años después, me empezó a pasar algo físico, era un dolor insoportable, 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 pero yo ya venía con un cúmulo de cosas que el cuerpo me estaba mostrando, que yo simplemente ignorito, ignorito es que nunca le presté atención, nunca le presté atención a los síntomas que el cuerpo simplemente me estaba como tocando la puerta en varias ocasiones y me decía, ponle atención a esto, ponle atención a esto, y yo no se la puse, jamás, nunca. Hasta que ya en el 2017 eh, o sea, ya un síntoma ya generalizado, fui ante el médico y cuando me hicieron los exámenes, ellos me decían, no entendemos cómo sigues parada, cómo estás de pie, porque ya lo que tenía era tan grave que me habían dicho que tenía 6 meses de vida, que, o sea, si no tomaba acción inmediata, ellos no me podían garantizar de que llegara al diciembre de ese año. Y yo, ahí fue donde me tocó parar mi vida, ponerle stop y solo dedicarme a sanarme. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué llegué hasta aquí? Yo me pregunté muchas veces, pero ¿por qué llegué aquí? ¿Qué me pasó? Porque me hice la ciega a tantas cosas que me fue mostrando. Y Sí, claro, ahí empieza una carrera por la vida. Y eso fue lo que yo viví en todo el 2016-17, sobre todo en el 17, una carrera por mi vida, por volver a estar como estaba, aliviarme, sentirme bien, sentirme cómoda, que ya los síntomas no me agobiaran porque me agobiaron demasiado. Ahí yo estaba empezando un emprendimiento y mi emprendimiento se fue al piso, porque yo o emprendía o me aliviaba, pero las dos cosas no las podía hacer. claro, Entonces me tocó hacer de un lado mi emprendimiento y eso más adelante me trajo otras consecuencias, pero en ese momento mi meta, mi enfoque, todo, toda mi energía se tuvo que canalizar en seguir viva porque era lo que tenía Sebas. O sea, si yo me iba, entonces mi hijo con quién iba a quedar. claro, Y ahí es donde hice consciente lo inconsciente, lo que la vida no, lo que yo no estaba trayendo a la conciencia, lo que no estaba viendo, ahí fue como que es como si me hubieran hecho un pare y un flashback de todo, porque de verdad que uno mira todo como ya con claridad y uno dice, ah, sí, me pasó esto y ahí pude haber hecho caso y no hice caso. Pude haber mejorado mi alimentación, pero como yo tenía que trabajar, entonces yo dejaba para comer más tarde o no almorzaba o llegaba a la casa tan cansada y no comía, pero es que también muchas veces salí sin desayunar. Entonces, claro, eso fue un deterioro, un deterioro, un deterioro. El cuerpo hasta que dijo, "Oíste, ¿usted qué? O sea, ¿qué va a pasar?" Me puso el límite y el límite era 6 meses. claro. Era Me muy llevó, era muy corto, pero yo ya había pasado 13 años, 14 años donde la verdad la vida me estaba mostrando, mostrando y mostrando y mostrando y yo, no, me hice la de la vista gorda. Entonces, cuando ya me tocó hacer el padre, ahí sí ya me hice consciente de muchas cosas, de cómo empezar a mejorar mi alimentación, cómo respirar, cómo serme, cómo vivir ese duelo y empecé a hacer el proceso de despedirme de verdad ya de él, porque tampoco lo había hecho. Entonces, todos, o sea, sobre todo ciertos chakras de lo que tú hablabas ahora, cuando yo hice un proceso, pues médico normal, porque tocaba ya hacer un proceso médico, pero también hice un proceso emocional, o sea, con terapia, y combiné las dos. Y al año, sí, o sea, logré mejorarme en esos 6 meses y ya después de un año, año y medio, ya pude decir, uy, salí de esta. Pero fueron 18 meses en los que me tocó enfocarme seriamente, dejar mi emprendimiento, volver otra vez al trabajo, ser un poco más ordenada con el trabajo, poner nuevas reglas de mi trabajo. O sea, ahí cambió mi vida. Hay un antes y un después. Pero me pude haber evitado todo ese dolor, esa angustia, esa carrera si hubiera prestado atención, si hubiera sido más consciente de todos los síntomas, yo me fracturé, o sea, es que la vida me paró muchas veces y yo, no quise hacer, continuaba. sí, porque muchas veces hay veces te accidentas, uno hay veces dice, no, es que, pues, o sea, me elevé y no vi tal cosa y por eso me caí y finalmente es que la vida te muestra todas las señales, te da todas las señales, como para que hagas como ciertas cositas, pero no.
¿no? Usted vive en Ella te piloto va automático. mandando para hacer esos clics, Ujú. para esos pequeños detonantes, a ver en cuál sí, en cuál sí, en cuál sí, pero muchas veces digamos que no descuidado, pero sí se maneja mucho ego porque es que yo puedo con todo y yo voy Claro, para donde voy y a mí me necesitan acá y yo necesito producir y al final si estoy enfermo no produzco. Y al sí. final, si estoy enfermo, no voy a acompañar a los que amo. Y al final, si estoy enfermo, no voy a sacar proyectos adelante, ni emprendimientos, ni nada. Y eso fue Entonces, lo que yo entendí. Ahí, claro, ahí lo hice, ahí fue cuando entendí que si yo no estaba bien, entonces nada de lo que yo me soñaba, nada de lo que yo quería, sí iba a ser posible. Entonces ya no era tan suficiente, ya tenía que preocuparme por un montón de cosas que no estaban en la lista, pero que me tocó incluirlas en la lista para poder sacar mi vida adelante. Y eso de verdad ahí me hice muy consciente sobre todo de lo que comía, del tiempo que me dedicaba a mí, de hacer pares, de hacer breaks en el trabajo, de verdad desayunar a ciertas horas, almorzar, comer, hacer las comidas que en ese momento requería, hacerlo con conciencia, porque no era, yo era con mi desayuno ahí y yo seguía trabajando. No, era de verdad pararme y sacar el espacio para desayunar, claro. parar y sacar el espacio para almorzar. Que un domingo era salir a distraerme, a hacer otras cosas, pero o sea, yo me encerré en el trabajo y en producir, en producir, en producir, porque claro, a mí me cogió un miedo y un pánico y era, yo sí voy a ser capaz sola de estar, de educar un hijo, de terminarme de educar yo, de ser la mujer que yo había soñado para mí, pero también de ser la mamá que necesitaba Sebas y de sacar un ser humano adelante que pudiera servir, o sea, que no solo fuera él bien, sino que también fuera bien con su entorno. Claro. Entonces, claro, me llegaron muchas angustias y era siempre ese miedo, pero ese miedo me llevaron a cometer un montón de errores. Claro, entonces mira que todo ese montón de pensamientos, ¿será que sí va a ser capaz? ¿Cómo lo voy a Mm. resolver? Todo ese mundo de pensamientos, todo ese mental te llevaba a un emocional de angustia, de miedo, o sea, te alteraba por completo. Y una invitación para todos es que desde el mental no se resuelven las cosas, porque por más que las pensemos, no se van a resolver. Y las cosas no se resuelven solo bajo mi fuerza, no. Las cosas se resuelven bajo dos factores. Uno, cuando me hago consciente, que ahí sí está el mental, pero ya en forma consciente, qué me está pasando o qué está ocurriendo, cuál es el problema, lo que sea. Ni siquiera tiene que ser físico, puede ser del orden que sea, ¿cierto? Entonces, hacerlo consciente. Y luego emprender las acciones correspondientes que me pertenezcan a mí, dentro de mi capacidad y mi posibilidad, de acuerdo a esa conciencia que estoy creando. Y luego lo tengo que entregar porque es mi parte y la parte del universo las que van a hacer que eso llegue al punto que tiene que llegar, a la estructura que tiene que ser o a encontrar las soluciones que tienen que ser. Yo tomo la decisión desde mi conciencia y el cómo me lo entrega el universo. Entonces es muy bueno que se lleven eso en la mente porque eso está más que comprobado. Yo lo he comprobado, lo he verificado en mí y en muchas personas que he podido conocer y en incluso expertos que hablan de este tema. Y es así. Solo una parte nos corresponde a nosotros, la otra le corresponde al universo. Pero nuestro mental nos encasilla en decir que sí, que sí, que sí, y que solo bajo nuestra capacidad, que es lo que Isa estaba diciendo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a estar mi hijo? Tengo que proveer, tengo que estar todo ahí, y ahí no estaban las respuestas, porque lo único que hizo fue alterar el emocional. Y el emocional alterado la llevó a un desencadenante gravísimo en su cuerpo. Entonces, está eso. Y no sabemos qué tenía ella comprado en su mente como Mm. estructura familiar o qué tenía comprado como un proveedor, qué memorias, qué recuerdos, qué cosas estaban ahí guardadas que hacían que el mental reaccionara de la manera en la que reaccionaba. Que eso es otra cosa también muy importante.
Entonces, Sí, claro. sí, por Porque supuesto. cuando ya entré a terapia, que ya me puse seria a hacer terapia, ahí fue cuando ya como que empecé a quitar nudos. Antes me pasé no solo ese año, o sea, esos 18 meses fue en recuperar mi salud, pero de ahí hasta el día de hoy todavía estoy quitando nudos de toda esa información mental, de toda esa programación que viene desde mis ancestros, desde atrás, atrás, atrás. Entonces ahí fue cuando ya me hice consciente que tenía que empezar a desamarrar un montón de cositas que me estaban todavía anclando y que me tenían amarrada a un montón de situaciones, de pensamientos y de acciones que yo pensé que eran normales, pero no eran normales, que tenía que trabajarlos. Claro. Y otra cosa súper importante con tu historia, con esta historia, es que también todos puedan observar o puedan ver que cuando uno se da ese permiso de parar, de reflexionar, de autogestionarse, de darse a la tarea de investigar, ahí sí, uso mi mental, conocimiento, qué pasó, dónde pasó, cómo me pasó, o sea, dónde quedó guardado esto. Entonces, vamos al causal, investigamos patrones, perdón, recuerdos, vivencias, todo lo que tenemos allá guardado, que allá hay un banco riquísimo de datos, listo. Y empiezo. Y de ahí se empieza a estructurar el resto. Y una prueba de eso es que Isa hoy está acá y le dieron solo 6 meses de vida y está acá después de muchos años. Está aliviada, por decir aliviado, que esta palabra no sé cómo suena para toda la gente, pero está en condiciones óptimas de salud y tuvo que agregarle cositas. Ella nos estaba contando ahora, entonces cambió su alimentación, empezó a darle un valor diferente a su cuerpo, empezó a respirar diferente, empezó a investigar un montón de cosas. Entonces, si en la historia nos podemos dar cuenta que ella con conocimiento, sin conocimiento de los cuatro cuerpos, sí tuvo que empezar a integrar y a utilizar todas las herramientas para organizar puntos de cada uno de ellos para hoy estar sentada y decir, mi cuerpo está en función. Mi mente ya no se dispersa tan fácil, ya soy capaz de traerla a foco de una manera diferente. Ya no desencadeno emociones a la carrera, sino que ya puedo empezar también a tener control sobre ellas. Entonces, es muy bonito que puedan ver, puedan entender que es verdad, o sea, que les estamos contando un asunto que nos pasa a todos en escalas diferentes, eh, en situaciones completamente distintas, pero que al final somos eso, moviéndonos, somos esos cuatro cuerpos. Todas esas energías están ahí, están junticas, todas están y al final convergen. Y en ese punto de convergencia es que está ese equilibrio, es que está esa neutralidad. Obviamente no obramos desde ahí todos en este momento, pero cuando ya despertamos un poquito, cuando ya tenemos ese llamado de la conciencia, cuando ya sabemos que no nos enfermamos solo porque sí, como nos enseñaron tradicionalmente, y entonces vaya, tomes esta pastillita y listo. No, 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 no. Es que el cuerpo me está diciendo algo, yo lo estoy escuchando, me estoy dando ese permiso, estoy entrando en conciencia de un montón de cosas. Entonces, ahí es donde funciona el centrarme, el darme el permiso y el entender que yo no soy un cuerpo haciendo cualquier cosa por ahí. Ay, me mandaron a este muñequero y ya, no. No, yo tengo una estructura extraordinaria, tengo un diseño maravilloso, hablando solo de esos cuatro cuerpos porque los otros son extraordinarios. Entonces, y son un conjunto, pero es que nos están pidiendo que hagamos como una especie de escuela para luego pasar a una maestría, pero tenemos que hacer esa escuela. Y en esa escuela está aprender a conocernos, conocer nuestra biología, conocer cómo funcionan nuestras emociones y lo que desencadenan en nuestra biología, manejar mi parte racional y poder empezar a darle esa apertura a volverse consciente y, y tener en cuenta que todo lo que tengo registrado allá lo puedo también modificar. Lo que ya está en aprendizaje valioso, positivo, que me nutre, que me llena y que me hace muy bien, perfecto. Y lo que no, lo cambio. Entonces, ¿cómo?
¿Cómo se maneja el cambio en el subconsciente? Mediante simbología, porque el subconsciente, o sea, ese causal, lo que hay allá guardadito, no, él no responde a palabras, ni No. responde exclusivamente a afirmaciones positivas o esa cantidad de cosas, no. Él responde a pura simbología. Entonces, cuando yo me hago consciente, es como si abro esa caja y veo que eso que hay allá lo puedo ver con otros ojos, que de pronto no es como me lo enseñaron, no es como lo aprendí, no es como lo compré, ¿cierto? Y luego, como ya lo abrí, ya le hice hacia la puertecita, ya tengo conciencia de qué pasó allá. Entonces ya simbólicamente ya utilizo mi avatar, mi cuerpo y hago ejercicios y hago cosas que incluyan todo, digamos que una gama de símbolos o de simbología para empezar a modificar lo que está allá. Y entonces ahí empiezo a orar distinto. Y ahí ya empiezan mis patrones a cambiar. Y ahí, ¿por qué? Porque ya el registro lo modifiqué, ¿cierto? Y Sí. lo pude modificar porque entré en una conciencia de él. Y entonces ya no me pesa igual, entonces ya lo siento diferente, entonces mis emociones actúan distinto sobre él y mi cuerpo por ende también. Entonces es muy importante que eso lo vamos aclarando, que lo vamos teniendo en cuenta. Ahora que se habla mucho de los humanos luz, de la quinta dimensión, de muchas cosas que son reales, que están pasando, pero que están desdibujadas porque estamos persiguiendo un montón de cosas que nada que ver. Y entonces No. estamos muy perdidos con esa información y es básicamente porque no nos conocemos, porque no nos conocemos a nosotros, porque no conocemos realmente de dónde venimos porque nunca tampoco nos hemos dado la tarea, o bueno, digo nunca, que no debería ser así, pero no nos damos el permiso de empezar a cuestionar todo, absolutamente todo, para poder qué, para poder hacer ese cambio de creencias. Para poder hacer ese salto, todos estamos fascinados con los saltos cuánticos y un salto Pero cuántico no es tan sabemos ni básico, cómo. tan elemental y tan sencillo, pero como le vemos eso es que el cuántico, entonces creemos que es una cosa por allá aislada y que tenemos que contratar al señor chamán, al no sé qué, al que maneja la superenergía y realmente no es así. No es así. No. Un salto cuántico se da exclusivamente cuando me hago consciente. Y cuando me hago consciente, me sano. Y cuando me sano, entonces cambio mi panorama y mi registro. Y en ese momento ya di un salto, ya me lancé porque ya no voy a volver a ser el mismo. Toda esta comprensión de todos estos como sucesos que nos pasan en la vida hacen que nos hagamos conscientes, en mayor o en menor proporción, pero hace que de verdad nos estemos más activos, más en el presente, porque yo siento, ahora yo vivo, o sea, me estoy haciendo un poco, cada día un poco más consciente y vivo más de mi presente, pero tuve momentos en mi vida en que, la verdad, vivía anclada al pasado, a lo que quería, a lo que tuve, a lo que fue. Y muchas veces me salté un montón de cosas del presente, no, de hecho hay cosas que en mi memoria se borraron y eso me da mucha tristeza por estar tan anclada al pasado. Yo tuve como episodios de muy anclada al pasado, pero también con exceso de futuro, donde me daba miedo cómo iba a vivir las cosas y de verdad yo decía, pero sí seré capaz. Y era pensando en el futuro. Y pues no me disfruté, o hay un pedazo de mi vida en que no me disfruté el presente que tenía. Entonces, bonito que hagamos como todo este ejercicio para que las personas comprendan de que todo es posible, hacer los saltos cuánticos es posible, tener la vida de los sueños que de verdad quieres es posible, pero hay que vivir en el presente, conscientes Sí. de todo, para que Es de poder, alguna manera podamos caminar, a dar esos pequeños pasos seguros y firmes cada día. sí. Y seguros y firmes. Lo que pasa es que el vivir el eterno presente, el estar en el aquí y en el ahora constante,
nos permite todo el tiempo estar en conciencia. Porque cuando estamos en el pasado y cuando estamos en el futuro, generalmente andamos en piloto automático, ¿cierto? Porque estamos controlados en el uno, ¿cierto? Por el pasado. Entonces, las emociones, las tristezas, la nostalgia, todo eso nos mantiene allá, ¿cierto? Y luego, cuando estamos todo el tiempo en el futuro, es esa parte racional que no nos deja, no nos desampara y estamos todo el tiempo fijados o fijos en un futuro, perdón, en un resultado, ¿sí? Todo el tiempo que no es. Entonces, lo que realmente tenemos que construir en el día a día lo dejamos perder. O lo construimos, obviamente, pero desde un piloto automático, desde una ansiedad, ¿cierto? Y también desde un miedo. Sí, Entonces, entre uno y el otro, finalmente sí tenemos resultados, pero no los resultados que queremos, ¿verdad? porque estamos en desequilibrio completo entre la razón y entre la emoción, un desequilibrio. Y el cuerpo va andando y va haciendo y va funcionando. Y lo que tenemos arriba, nuestros otros patrones, bueno, yo lo digo arriba, pero lo que está ahí se va moviendo. O sea, entre el cuarto y el primero andan por ahí porque entre la mente que anda en piloto automático y desbordada en emociones y cosas, nos perdemos en ese pasado y en ese futuro. Ahí nos perdemos. Entonces, cuando me hago consciente, es que puedo vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Y que me desvío y me salgo, claro, eso nos pasa a todos. Sí, Todos claro. nos salimos. Pero en la medida en que ya estamos más adiestrados, en la medida en la que ya sabemos volver más, en la medida en la que tenemos tipsitos para regresar, entonces en esa medida va funcionando y va operando mi conciencia para poder ir dando pasos. Algunos los daremos desde el piloto automático, pero otros los vamos a dar desde la conciencia. Y entonces es un día a la vez. Y ese día a la vez es el que me construye. Y ese Sí, sí me construye a lo que realmente mi alma vino a hacer, a experimentar y a sentir, ¿cierto? Que es finalmente evolucionar como colectivo dentro de un cuerpo físico y a poder hacer una ascensión álmica, porque sí, el alma es la que hace ascensión y verticalización y nuestro cuerpo es el que hace la evolución con el colectivo, ¿no? sí, A total. nivel, a nivel humano y o sea, a nivel raza y a nivel planeta. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta eso, que del manejo y de lo que podamos entender de cada uno vamos a poder vivir más en el presente. Vamos a ir saliendo poco a poco de ese piloto automático porque nada de esto pasa de un día para el otro. No, Entonces, ojalá. una vez se pueden olvidar de eso, no es que, sí, sí, no, yo ya domino esa voz que me habla todo el día, no, No, esa se necesita. Y cada que esa dice cosas que no son, cada que mienta la madre, no sé si la gente sabe qué significa eso, cada que está en esa locura, en ese desborde tan fuerte de está hablando energía. y hablando y hablando todo el tiempo. Y no es callarla, no es como, no, No. es como también aprender a escucharla, qué me quiere decir. Porque yo escucho muchas veces, no, es que hay que callar esa vocecita. No, no la calle. No le des tanto protagonismo, pero no la calles. Porque no se trata de callarla, se trata de saberle dar su momento, su espacio. Pero como todo el tiempo la tenemos aquí, nos enloquece y nos hace tomar decisiones y acciones que no corresponden. Lo que pasa es que cuando el chiste está en que ella no es mala, porque nos la dieron para poder nosotros tener ahí todo nuestro conocimiento, nuestra base, ese análisis, todo eso, para poder descubrir de dónde venimos, quiénes somos. Ahí está, en esa parte. Pero entonces esa parte tiene que estar conectada, esa razón tiene que estar conectada al sentir. Ese sentir lo tenemos acá, en esta parte de nuestro centro energético cardíaco, ¿sí? Ajá, Que lo llaman unos expertos el cardis, otros que está acá. el chakra Entonces, corazón.
tener la claridad o la conciencia de decir que este va unido a este, entonces no opero desde la razón, sino desde el sentir. Entonces, que todo lo que pase por mi mente deje de ser racional, se vuelva consciente para poder hacerse desde el sentir. Y cuando lo hago desde el sentir, estoy escuchando la voz de mi intuición, estoy escuchando mi sabiduría interna. Y esa sabiduría interna es una brújula que no me va a permitir perderme en el camino. Cogeré muchos caminos, pero son los que necesito para los aprendizajes necesarios o para hacer lo que tengo que hacer, entregar lo que tengo que hacer, encontrarme en el camino con quien me tenga que encontrar. Entonces, ese radar, esa brújula se activa directamente por el sentir y por la escucha. Yo escucho mi intuición, yo escucho mi alma sabia, entonces pasa por el sentir. Entonces, Sí. conciencia, cuando me hago consciente, permito sentir. Paso todo eso, lo filtro por el sentir, conciencia, sentir, ¿cierto? Y Ujú. entonces ya la razón deja de ser lo que siempre ha sido para nosotros. Y empezamos a operar desde sí el conocimiento, pero también desde la sabiduría, desde el conocimiento de todo, pero desde la sabiduría también adquirida y acumulada en nuestro Claro, banco de aprendizajes. Esto es súper así es. importante. Muy, muy importante. Y ahí, pues, claro, está el eterno presente. Y así se Ok. construye. Ahora vamos con esa historia que tú nos traías también preparada para contextualizar, o sea, para que la gente de pronto entienda un poco más de qué se trata todo esto. Bueno, esta historia no es una historia que tenga que estar o no está ligada directamente, por ejemplo, a un llamado de emergencia como el que le pasó a Isa o de muchas personas y muchos consultantes que les ha pasado que están en puntos muy, muy, muy fuertes. Esto es una historia distinta, pero que yo hice el proceso y me dio un resultado, ¿sí? Resulta que yo toda mi vida crecí con el estigma, vamos a ponerle estigma, de que yo era la gordita de mi casa, ¿sí? De mi familia. Somos tres hermanas, pues tres hijas, mujeres, y que yo era la gordita. Yo nací pesando 1 libra más que mis hermanas, soy la menor, entonces yo era la gordita y era la que le tenían que dar más comida. Entonces, es que hay que darle más onzas y es que no queda llena y tal, ¿cierto? Entonces, yo empecé a crecer así y así como yo compré esa idea de que yo era la más gordita de mi casa, como yo la compré y como yo me veía así, así me trataban los demás. Entonces, mis primos, yo era la gordita, para mis tíos, yo era la gordita, para todo el mundo, yo era la supuesta gordita. Pero al final, yo fui la que compré la historia. Entonces, en mi subconsciente, quedé registrada como la gordita. O sea, es la gordita. Entonces yo soy la gorda de la casa, yo soy la pesada de la casa. Y sí que mis hermanas eran mucho más delgadas, eso sí es verdad, pero yo nunca tuve obesidad y nunca tuve sobrepeso, pero era más gruesita y por ende, claro, a mí me daban más comida y yo recibía todo lo que me dieran. Claro, eso Entonces, es más fuerte. sí, entonces, claro, a mí me venden esa idea familiar, yo la compro completica, la registro, la guardo súper bien como la gordita y empiezo una lucha que no me pertenecía, porque claro, que tenía una barriguita, pero si ustedes me miraban los brazos, que yo soy un personaje, los brazos ni zanjas ni gorditos, no. Yo tenía una barriguita, pero todo mi cuerpo era de una persona normal, que no tiene nada que ver con sobrepeso ni esas cosas. Y entonces entro en un círculo en el que ya era tanto lo que tenía que mi mente siempre me hacía pensar y sentir que yo era esa gordita. Mm. Entonces, mi uniforme del colegio, en vez de ser ajustado, era como una especie de costal. Yo no sé si la gente sabe qué es un costal, pero es como si fuera una bolsa gigante, mi jumper Como un del colegio. tabellón, como un tabellito. Claro. Sí. Y en cambio el de mis compañeras era ceñido al cuerpo. Y yo he tenido una cintura extraordinaria toda la vida, pero no porque yo era la gorda. Mm. Entonces,
no pasaba nada. Y ahí me meto en una adolescencia donde empieza la mente a jugar un papel terrible, porque empiezo a decir, ay, es que yo no le voy a gustar a ningún niño gorda, Mm, ¿cierto? Empiezo a pensar, no, como yo soy la gordita, y entonces ya uno empieza a sentirse mal, y empiezan las emociones a salir a flote, ¿cierto? Entonces ya uno es triste, acomplejado, con un montón de historias. Y entonces, claro, sales a jugar con los amiguitos y te dicen Willy la ballena, no sé qué, pero es una cosa que se crea incluso a nivel energético porque ni siquiera era una realidad como tal. Entonces, y claro, la empieza uno a padecer y empieza uno a buscar validación en todo lo que se atraviesa, ¿cierto? Y sí. empieza uno a pensar que si se acercan a mí no me van a querer igual o que no voy a tener el mismo valor, un montón de cosas. Empecé a guardar el dinero que me daban para el colegio en esa época para comprarme productos para adelgazar. Es que miren hasta dónde puede llegar una mente, o sea, un registro distorsionado, una mente trabajando desde ese registro, ¿dónde puede llegar uno? ¿A qué niveles puede llegar uno? Entonces, claro, yo siempre estaba en ese constante. Resulta que pasé un montón de mi vida en esas circunstancias. Hice muchas cosas desarmónicas en mi vida de cuenta de eso. En mi familia hicieron competencia de un montón de cosas donde yo estuve metida en unas competencias que no me pertenecían, que no eran mías y que no, porque no. Pero yo dejé eso, yo pasé eso, yo luego tuve mis parejas, mis cosas y llegué y me casé. Y claro, todo normal. Yo no era la chica 90, 60, 90, pero yo tenía un cuerpo muy bien. No era con sobrepeso ni nada. Entonces, ahí les va. Yo me quedé con eso todo el resto de mi vida hasta un punto. Cuando yo quedo en embarazo, yo subo en mi embarazo 23 kilos. Pues madre. Y fue Paula. dolorosísimo porque se me encalambraban las piernas, todo. Para que se hagan una idea, mi abdomen, todo esto se rompió, las Mm, estrías, todo. Entonces, claro, si yo hubiera sido una persona de verdad con sobrepeso o así, no me hubiera pasado. No, es que mi piel no daba para eso. Yo subí esa cantidad y luego cuando tengo a mi hija, el ginecólogo me dice, miren lo que son las palabras que salen desde cualquier mente, que sí tienen un poder importante. Ese ginecólogo me dice, usted nunca va a pesar menos de 70 kilos. Así me dice. te Y yo, reafirmó esa mentalidad que tenías. claro, y yo salgo llorando porque, claro, él me estaba verificando un montón de cosas que yo dejé de atrás, o sea, Mm, sea, a mí ya me habían machacado con eso y ya venía acá. Y claro, yo no tenía la necesidad, pero la vida me llevó a subir ese mundo de kilos. Eran demasiados. Yo en mi vida me había visto con semejante peso, jamás, yo no sabía qué era eso. Pero la vida me dijo, usted no ajustó sus cosas, creció pensando un montón de tonterías, se trató de validar y de excusar detrás de, nunca alcanzó a ver su valor de otra manera, usted se volvió pequeñita, se hizo un montón de cosas y llega un momento en el que yo determino y empiezo a hacer uso de mi dominio, porque yo les conté al principio que yo todo me lo he cuestionado, pero el tema sí. del peso no me lo cuestionaba, o sea, no Mm, pensaba y un día me siento y digo, no, a ver un momentico, ¿y a mí quién me dijo que yo era gorda? ¿Y yo a quién le compré esa idea? Entonces es súper importante que se hagan ciertas preguntas y que se las sí. permitan, porque a raíz de ellas van a crear conciencia. Entonces, ¿a quién le compré eso? Me fui a ver mis fotos de niña y dije, no, yo era una niña, no era flaca, pero era una niña perfecta, yo no tenía Wow. sobrepeso. A mí nunca un médico me mandó a adelgazar, jamás, porque yo nunca Bueno, tuve sobrepeso. Entonces empecé a hilar y a unificar un montón de cosas y a darme cuenta que yo no era una chica gorda ni con sobrepeso. Y entonces me devolví y dije, ¿y de dónde saqué esto? Y entonces vi qué había pasado con mi familia, dónde había salido,
todo eso y abro ese canal que les digo de decir, abrí ese registro donde dije no y me hice consciente es que yo nunca fui una chica gorda. No. Claro. Y entonces empiezo a hacerme muy consciente y a través de hacerme consciente y de reconocer que eso no me pertenecía a mí, empiezo a trabajar directamente ya en mis creencias, es no me pertenecen, esto que compré no era, lo que he pensado de mí toda la vida, no. O sea, esos pensamientos ya tienen que salir porque yo no soy la gorda. Entonces ya no voy a desatar esas emociones y esos sentimientos que me llevaban a sentirme menos, más feíta, más esto, más un montón de cosas, que no podía usar determinada ropa, que yo esto, un montón de temas. Y empiezo entonces a verme con otros ojos. Y cuando me veo con otros ojos y hago el clic y me siento y lo exteriorizo y empiezo a hacer, ya aceptar todo eso, en ese momento mi cuerpo empieza a desalojar el peso que había acumulado de cuando yo quedé en embarazo. Y claro, creé un método propio, empecé a hacer investigaciones, qué pasaba con mi cuerpo, qué pasaba con la comida, qué pasaba con esto, pero sobre todo empecé a darme un valor a mí misma y a verme con otros ojos, porque ya la mente no me mandaba, ya no me gobernaba, ya me había hecho consciente que yo no era gorda. En ese instante, mi vida empieza a transformarse con el tema del peso. Entonces ustedes van a decir, ay, que hice mucho trabajo con mi familia, perdonándome por todos los años que me di látigo, por todo lo que desinformación que compré, por el maltrato que le di a mi cuerpo, por un montón de cosas. Y empecé a hacer todo tipo de procesos dirigido a eso. No estaba haciendo dietas, no estaba haciendo ejercicio, estaba haciendo un trabajo en mí de Interno. reconocimiento, Ujú. un trabajo interno y ese trabajo lo empecé a hacer en todos mis cuerpos y él lo reforzaba con el físico y con la Alimentación. simbología, Ah, con la simbología. porque ni siquiera empecé con una dieta y ya había bajado 3 kilos y al mes siguiente bajé otros dos y cuando menos pensé, yo ya estaba en el peso ideal. O sea que lo que hiciste fue a través de hacer el clic de qué estaba pasando, adoptar cierta simbología y ciertos anclajes que me imagino trabajaste para volver, que tu cuerpo solito volviera a su posición, o sea, a lo que realmente era, y no lo acompañaste de alimentación ni de actividad física. Hacías tu actividad normal como todos los días. Yo me arrepiento terrible de no haber entrado a un gimnasio y hacer muchas cosas porque lo desconocía para ese momento, que era súper importante haber hecho ese enlace. Pero lo que sí me dio el resultado exclusivo de todo esto fue haber abierto esa caja de mi Ujú. subconsciente, revisar toda esa creencia, empezar a verla diferente, o sea, ya no desde la razón, desde eso, sino desde mi conciencia absoluta que yo no era eso. Lo empecé a aceptar, empecé a darme cuenta, entonces ya en el emocional empiezo a hacer un viaje Ujú. a perdonarme, a través de perdonarme a mí misma, reflejar eso, hacer por simbología muchos procesos con mi familia, cómo lo compré, cómo no lo compré, un montón de cosas. Y claro, me ponía, ejemplo, decía, eh, hoy, esta semana, voy a caminar todos los días 40 minutos, Ah, ok. ¿cierto? Ajá. Pues caminaba, pero yo le mostraba a mi subconsciente que yo estaba validando lo que yo ya había entendido. Listo. Entonces a la semana siguiente decía, esta semana voy a bailar todos los días frente al espejo. Y bailaba una hora y media frente al espejo, pero yo le estaba mostrando que yo le estaba haciendo un apoyo, o sea, estaba mediante simbología diciéndole, mire, es que yo ya entendí que no somos esto, no somos esto, entonces lo estoy trabajando en el emocional, estoy haciendo todo mi proceso, me estoy limpiando y en el cuerpo. Entonces, otros 8 días decía,
hoy voy a tomar jugo verde. Entonces empezaba 8 días con jugo verde para decirle, mira, me voy a purificar, tan. Y él empieza a comprar, el subconsciente empieza a registrar. Y cuando menos piensa, él comprende que tú no eres eso. Y 5 años después, sin dietas exclusivas, sin ejercicios de ninguna clase, que el gimnasio, que esto, sin nada de eso, 5 o 6 años después, yo siempre he conservado mi peso ideal, siempre. O Pero sea, ahí les va un dato. en cuánto estabas en ese momento que ya, o sea, 70 kilos cuando ya tuviste a tu hija? No, yo a mi hija quedé en 74 kilos, Ok, pero el de médico 70. me dijo que yo toda mi vida iba o sea, que cuando bajara, bajaba a 70, ahí me quedaba. Ay, me quedaba, Y ajá. después de eso estuve. Entonces, yo bajé 16 kilos. Wow, Paula, eso es mucho. O sea, 16 kilos. 16 kilos muchísimo. a punto de puro trabajo interno, de Más de simbología, 20 de libras, eso es cierre, muchísimo. Porque uno de bajar, cierre. o sea, bajar 10 kilos es, o sea, a punta de nutricionista es dejar de comer, o sea, ser muy riguroso con la alimentación y con un ejercicio bastante exigente. Sí, y les voy a dar un dato, porque antes de yo empezar todo este proceso, cuando caigo en cuenta de todo esto, es porque nosotros tuvimos un periodo muy difícil en mi familia, pues mi hija, el papá, o sea, cuando estábamos todos, tuvimos una crisis económica muy fuerte y yo era la que menos comía, porque todo lo que había era para dárselos a ellos y yo era la que menos comía. Y luego caigo en cuenta, pero si yo como tan poquito, a punto que me dan mareos y cosas, ¿yo por qué sigo teniendo el mismo peso? Si Mm. todo el mundo asocia que comer menos implica bajar de peso. Entonces ahí empezó la mente ya a decirme, o sea, ya me di ese permiso. Entonces cuando me Claro, y doy si ese permiso, claro, ahí es donde empiezo a hacerme consciente. Y a través de hacerme consciente y de empezar, era tanto que luego cuando ya hice ese proceso, que ya no estaba en esa época de mi vida donde estábamos en ese nivel económico así, eh, la señora que transportaba a mi hija llega al transporte de mi hija y me dice, ay, doña Paula, usted está más delgada, ¿qué está haciendo? Y yo la miro y le digo, yo estoy más delgada, raro porque yo solamente estaba haciendo mis procesos energéticos, mis procesos de conciencia, mis perdones, mis cierres, mi esto, mi aquello. Yo en ningún momento había empezado a hacer nada que pudiera decir, ay, es que como estoy entrenando, seguro ya se me va a notar, o como estoy haciendo dieta, se me va a notar. No. Y cuando ya bajo todos esos kilos que bajo, un día me dicen en mi familia, "Ah, pero cómo estás de flaca, ay, pero cómo adelgazaste, ay, pero yo no sé qué". Y a mí me surgió una inquietud, entonces voy y me peso. Y claro, ya había perdido todo ese peso, pero me doy cuenta Ah, que cuando me casé, estabas en ¿cierto? ese punto. Claro, yo pesaba eso, pero a mí nadie me veía porque yo no me veía. Como Claro. yo me veía gorda, a mí nadie me veía como yo estaba y pesaba exactamente igual. Tenía todo puesto en el lugar que correspondía, porque todavía no era mamá y mil cosas y todo lo que quieran. Pero entonces eso quiero decirles, cuando uno cambia la óptica, cambia la mía y cuando ya es que yo la cambie a nivel interno mío, mi subconsciente la cambia, la compra de otra manera, el exterior también empieza a verlo de otra manera, Claro, fue lo mismo que a completamente mí me pasó, diferente. exactamente lo mismo. O sea, son dos historias completamente diferentes, pero en serio, cuando ya vimos como eso, que ya hicimos como de verdad hicimos consciente ciertas cosas que eran, o sea, que de verdad eran normales, ahí fue cuando yo hice el clic también, o sea, lo mío no tenía nada que ver con lo tuyo, pero te escucho hablar y yo digo, pasó esa situación que hizo así en mi cabeza.
Y ahí fue cuando me devolví, que era la frase de mi tía, por ejemplo, y que mi abuela también había repetido cuando enterró a su esposo, que mi tía dijo cuando enterró a su esposo y que obviamente mi cabeza la dijo cuando yo enterré al papá de Sebas, el muerto al hoyo, el vivo al baile, y no podemos sentir nada porque tenemos que hacernos cargo de nuestra historia, de la historia de nuestro hijo y de mi historia. Entonces, no hay tiempo para sentir ni mierda ahora, o sea, no había tiempo para sentir nada. Y como tal, teníamos que coger los pedazos, que es el dolor y todo lo que sentíamos y meterlo en un cajoncito porque no había forma. Entonces, mira cómo algo es un disparador que nos vende una idea, nos vende una historia y la compramos sin cuestionarnos. Sí. Yo la compré siendo niña, ¿cierto? Porque, claro, hay que aclararle también acá a las personas que hay cosas que están en el subconsciente que vienen de, puede ser de otras encarnaciones diferentes o o de lealtades familiares. O sea, hay una gama impresionante, pero, por ejemplo, la mía la compré en mi niñez. Yo la compré en mi niñez, la validé desde mi niñez, la asumí, creí que yo tenía el valor suficiente, que eso no importa, pero al final sí me importaba porque pensaba si alguien sí me iba a querer así, no sé qué cosas. Y en eso se mete uno en unos líos que uno no se alcanza a imaginar. Cuando hice dietas jovencitica, cuando compré productos que no, que es que no era necesario hacer todo eso. Entonces, por ahí va la cosa. Y fíjense que sí se refleja en el cuerpo físico. Cuando yo Claro. cambié esta parte, cuando trabajé esto, cuando empecé, todo me llevó a esa pérdida de peso que se reflejó en mi físico, pero con una cosa muy interesante. Y es que volvemos a lo mismo, nosotros esperamos muchas veces a llegar a extremos, porque Ujú. yo tuve que quedar en embarazo, subir un exceso, realmente tener sobrepeso, porque ahí sí tuve sobrepeso y mucho. No tenemos que esperar a que nos pasen cosas muy determinantes o cosas muy graves o a llegar a los extremos para que nosotros nos demos el permiso de reflexionar, de hacer conciencia, porque es que hay cosas que me duelen tanto y sigo estando allí en ese dolor, porque hay episodios de mi vida que no comprendo y nadie me da respuestas, entonces darme el permiso a viajar hacia esas respuestas, no esperar a que me digan, tienes 6 meses de vida más o menos, o no esperar a que un episodio drástico como un embarazo me lleve a reaccionar frente a mi peso y a las cosas que compré y a lo que tenía que haber organizado y arreglado con mi familia, con sus creencias, por qué me hicieron eso a mí y no con mis hermanas. O sea, es un montón de cosas. Entonces es súper importante que desde ya, o sea, que desde ya empecemos a pensar en esas cosas que todavía no resuelvo, en esos patrones que sigo repitiendo, en lo que les dije ahorita, esos dolores que están ahí, o porque siempre la gente me traiciona, o porque siempre a mí es al que me dejan por un lado en la casa, o lo que sea que a ustedes les genere incomodidad, lo que sea que a ustedes les genere algún tipo de rechazo, de abandono, o sea, de humillación. Cualquier cosa que ustedes sientan, pero que de verdad, o sea, no es que, ay, me dijeron una cosita por encima o charlando lo que sea y ya me sentí. No, 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 cosas que realmente he cargado, cosas que realmente duelen y pesan, o incluso porque me han pasado distintas cosas. Es que aquí estamos hablando de dos cositas por encima. Pero muchas veces hemos tenido abusos, como les dije en el anterior, muchas veces hemos comprado episodios o nuestra mente vio y hizo que en el subconsciente se registraran episodios que a lo mejor para una persona no serían muy graves, pero para mí lo fueron, porque traigo heridas de vidas anteriores o lo que sea. Entonces, por favor. Es una invitación. Vamos a ya no dejar pasar por alto lo que realmente nos está incomodando, lo que nos está mandando señales. Démonos el permiso
de escucharnos, démonos el permiso de viajar a nuestro ser, a nuestro interior y a darnos cuenta que hay cosas que no cuadran, que no funcionan, que no me están aportando ni me dan paz, no me dan seguridad o no me dan tranquilidad, pero que dependen solo de mí, porque Sí, esto solo depende de nosotros. Entonces ahí les va un pastelito y es nada, ninguna sanación, ninguna autorreflexión, nada, nada está por fuera. Todo está en mí y yo soy el único que tengo el poder suficiente de accionar sobre cualquier cosa que me esté pasando. Soy el único que tiene el poder y la capacidad de permitirme reflexionar y soy el único que tiene el poder de sanarme, de darme lo que necesito para poder continuar. Soy el único que puedo entrar en mis registros y hacer las modificaciones necesarias. Sí me pueden guiar, sí hay personas maravillosas, hay muchísimas técnicas, pero soy yo y ok. no pasa por nadie más, única y exclusivamente por cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta y que no esperen a que lleguen esos momentos decisivos para decir, tengo cosas que arreglar. Y ahora que conocen cómo funcionan por encimita los cuatro cuerpos, que tienen ya esos daticos, ya pueden identificar muchas cosas que a lo mejor antes se les dificultaban o no alcanzaban a vislumbrar. Ahora lo tienen ahí, ahora pueden revisar esos dolores físicos, ahora pueden revisar en qué estoy pensando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, o qué es eso que desborda mis emociones todo el tiempo, la tristeza o el aburrimiento, o sea, cualquier cosa de esas. Entonces, empezar a evaluar ya que tengo todos los puntos, ya que tengo los parámetros y darme ese permiso, que ya cuando yo me doy ese permiso, las herramientas empiezan a aparecer y nosotros les daremos algunas herramientas y hay muchas personas que les darán otras clases de herramientas que igual les van a servir mucho, pero son ustedes quienes van a usar las herramientas. Entonces, es importantísimo que ustedes tengan la capacidad de hacerse el autoanálisis, tengan la capacidad de permitirse dar el paso y ya van llegando las herramientas y luego las empiezan a utilizar a favor y a convertirse en unos expertos detectando muchas cosas que ocurren en su ser y lo que no tengamos la capacidad de detectar ya porque no somos capaces. Hay muchas personas que están en la capacidad absoluta de ayudar a ir a ese nudo, de encontrar esa raíz, ¿sí? Mm, nosotros, por ejemplo, o yo, por ejemplo, trabajo, manejo mucho la capacidad de llegar a la raíz de todo lo que me ha pasado en esta encarnación. Hay personas que ya son muy hábiles porque tienen la capacidad de Sí. regresiones ya a vidas pasadas y a muchas otras cosas. Entonces, esas personas también es importantísimo tenerlas ahí en el radar por lo que se ocurra, porque hay cosas que se salen de nuestra capacidad. Em, a mí me pasó y en un episodio siguiente les contaré que Ujú. una persona me dio una información de algo que yo buscaba incansable, que eso sí lo busqué desde niña incansablemente y adulta, antes de venirme para este país, alguien me canalizó y me ayudó con una información que necesitaba. Entonces, démonos el permiso. Es importantísimo. Eso básicamente. Sí, abrirnos también como a recibir como esa información, a no cerrarnos, a no creer que simplemente eh, no, eso no me pertenece, eso no es mío, sino abrimos un poquito la mente, vemos un poquito más de lo que, como de nuestras narices, como digo yo, y hagamos esa apertura de recibir esa información de una manera amorosa y trabajemos sobre eso hay veces encontramos el mensaje en otras personas, no siempre tiene que salir de mí, sino que muchas veces a partir de otro también llega la sanación que necesito. Sí, me llega, digamos que todos esos tips. O es también el otro nos ayuda muchas veces a ver lo que era muy evidente, pero que en medio de mi conflicto yo no podía ver. Pero al final soy yo el que lo tengo que ver, porque si yo no lo veo, no me hago consciente.
entonces no puedo modificar esos registros. Por eso es tan importante que tengan en cuenta que no pasa por ningún chamán, por ningún médico, no. Todos esos son ayuditas externas, pero solo somos nosotros porque somos los únicos que tenemos la llave. Entonces, como Mm. somos los únicos que tenemos la llave, lo que tenemos que aprender es a discernir qué personas tienen digamos que esos tipsitos para que yo pueda flexibilizar mi mirada, qué personas realmente me aportan desde lugares sanos para mí, porque lo que una persona puede dar un mensaje allá y para mí ser maravilloso porque me hizo un clic, pero para Isa puede que no, puede que sea Sí, otra circunstancia, otra cosa. Puede ser solo que lo vio en un letrero y leyó un letrero que le hizo cierta chispa en la cabeza y dijo, pero, ¿cierto? Entonces, es súper importante que aprendamos a confiar y a despertar todas esas herramientas que ya traemos internas, ese discernimiento, ¿sí? Ese libre albedrío, ese poder interno tan grande, tan grande, tan grande. Nuestra intuición es maravillosa, o sea, ella no se equivoca, pero si nosotros todo el poder, nuestro poder, se lo damos siempre al exterior, nuestro poder se lo entregamos al médico, nuestro poder se lo entregamos al chamán, nuestro poder se lo entregamos al sacerdote, nuestro poder se lo entregamos al político. A todo el mundo le entregamos nuestro poder y nuestra capacidad y por eso nunca nos solucionan nada, porque los únicos que podemos dar esas soluciones reales a nuestras problemáticas somos nosotros. Entonces es súper importante que tengamos eso en cuenta, que, que lo, que lo empecemos a trabajar, que empecemos a analizar esos cuerpos que tenemos y los empecemos a llevar a punto de equilibrio para que podamos realmente empezar a resonar con la nueva frecuencia de la Tierra, para que realmente empecemos a elevar que nuestra frecuencia, porque tenemos una energía ya más limpia, más sutil, entonces al tener esa energía así, nuestra frecuencia también se va a elevar. Entonces, es súper importante. Así es que eso es básicamente lo que les teníamos para hoy, para que tengan un poquito en cuenta la dinámica de las historias, que las vamos a organizar y les vamos a dar pues como todo ese paso por todos esos cuerpos y también a dar tipsitos y cositas y que ustedes no se sientan solos y sepan que hay personas que estamos acá para servirles, para amarles, para ayudarles y para que entre todos hagamos unos tejidos muy bonitos de sanación así es. porque sin eso no hay evolución y no hay ascensión y bueno, esa es la invitación y es lo que les teníamos hoy. Isa, Tenías una carta. sí, yo tengo un oráculo angelical que me Ok. gusta mucho, lo uso, entonces, bueno, lo intencioné ahora para, ¿para qué? Para que les llegara pues como un mensajito. Entonces, bueno, acá se los tengo, ¿vale? Dice, mirar hacia adentro con responsabilidad. Así es que, pilosos, el arcángel Rafael te quiere invitar a hacerte responsable de las situaciones de tu vida. No eres la víctima de la injusticia, de tus problemas. Nadie quiere herirte. No todo lo malo te pasa a ti. Los seres humanos tendemos a culpar hacia afuera, a buscar la responsabilidad de lo que nos pasa en el exterior. Hoy, el arcángel Rafael quiere invitarte a mirar hacia adentro, a ser el responsable de tus procesos. ¡Wow! ¡Qué bonito! De tu relación con los demás, de tus problemas y preocupaciones, sin juzgar al otro ni juzgarte a ti mismo, solo a mirar cada situación con los ojos de la compasión y el amor incondicional. Mirar dentro de ti y hacerte preguntas con amor. Si me siento juzgado, tal vez juzgo demasiado duro al otro. Si me siento rechazado, tal vez mis miedos me alejan de ser yo mismo y de aceptarme como soy. Mira con los ojos del amor y no del miedo. Todo lo que vives a diario es un reflejo de tu interior. Mirar hacia adentro es entender que eres el responsable de lo que te pasa.
Está Exacto. perfecta. Perfecto para lo que hablamos, perfecto para lo que tenemos que hacer conciencia. Excelente. No se equivoca. No. Entonces, bueno, y, o sea, saltaron dos cartas. Tú decides si quieres que se las demos o Sí, si... claro, le damos las dos, porque si salieron las dos es porque hay una información importante. Muy bien. Esta carta es del Arcángel Miguel y dice, libérate del estrés y busca tu centro. No, es que es demasiado increíble. Entonces, vamos a mirar porque el estrés, a ver, vamos a ver si entendimos. ¿De dónde sale, de qué cuerpo sale el estrés? El mental. Del mental. Muy bien, genial. Entonces, el estrés es la energía desarmónica que necesita ser equilibrada. Siempre que la vida te toma ventaja con las labores del día a día, olvidas centrarte y equilibrar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Tener una lista de tareas te permite mantener activa tu creatividad. Sin embargo, todo en la vida requiere un equilibrio. El arcángel Miguel te recuerda que es necesario hacer altos en el camino, tomar un espacio para relajarte, para disfrutar en familia, para tener contacto con la naturaleza, para reír, para descansar y sobre todo, para eliminar de tu mente y de tu cuerpo cualquier desbalance que te aleje de la armonía que necesitas para mantener tu energía elevada. Tómate el tiempo para aclarar tus ideas, para priorizar y planear cada área de tu vida que necesita atención. Esto te permite tomar decisiones más asertivas y dar velocidad a tus labores con mayor claridad. La claridad es necesaria para ver cada panorama con amor y comprensión. Recuerda respirar, genial, ser compasivo contigo mismo y llenarte de cuidado, alimentarte sanamente, tomar agua y mantener tu centro con respiración, creando momentos de plenitud y gozo. Sí, ¿Más las claro? personas, sí, las que escuchen el capítulo completo se van a dar cuenta que las dos cartas representan la situación que vivimos cada una de nosotras dos. Y que yo sé que Sí. muchas más personas también la viven. Entonces, mira, a mí me llevó a un estado de enfocarme, o sea, me paró, la vida me paró para que me diera cuenta lo que tenía. De alguna manera a ti también te paró. Y en mi caso, otro proceso que más adelante lo contaré, también me hizo un pare para que me diera cuenta del valor que yo tenía y cómo me estaba validando y a través de qué me estaba validando. Entonces, mira que de alguna manera las dos cartas que acabaste de leer resumen un poco, no solo todo el contenido del capítulo, sino de alguna manera las situaciones por las que pasamos las dos. Y así es todo, o sea, de verdad que la vida tiene mensajes muy claros, pero vivimos tan concentrados en nuestra burbuja que muchas veces no vemos afuera, pero la vida siempre, siempre nos lee en todos los sentidos. Sí. Sí, porque al final estamos dentro de un plan universal muy bonito Ujú. y tenemos unas herramientas, pero también estamos bajo unos parámetros. Y entonces siempre está ahí y nos está mostrando, nos está guiando. Entonces, súper bonito. Yo creo que las dos cartas es que ni mandadas a hacer. Y bueno, o sea, ¿qué más les podemos decir? Que esperamos Que que nos llegue a muchas sigan. personas, que amamos pensar, yo amo pensar que muchas personas van a empezar a tener más conciencia de lo que estamos formados, de lo que estamos hechos. Y, y yo sé que ambas, esto sí lo digo por las dos, creo que ambas vamos a amar y amamos que muchas personas puedan empezar a soltar ciertos procesos, otras a realizar procesos y lo más importante, que cada persona a la que esto llegue quede con un aprendizaje, quede con un llamado a la acción también
como se los dije ahora, y encuentre compañía, Así es, compañía, y bueno, literal. aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Ay, sí, Que muchas gracias. Como siempre, en la descripción están los correos a los que pueden mandar sus historias. Paula y yo de una manera muy respetuosa, como se los dije en el capítulo anterior, y vuelvo y lo repito en este, eh, podemos mencionar de quién se trata o simplemente lo pueden mandar de manera anónima, igual lo vamos a contar porque a través de esas historias otros pueden hacer como conciencia de lo que les está sucediendo y pueden empezar un cambio de verdad muy significativo para sus vidas. Sus vidas pueden tener un antes y un después si de verdad se dan la oportunidad de abrir un poquito la mente y de sanar a través de la historia del otro, de lo que el otro me quiere decir para yo hacer ese clic que necesito. así es, así es, así es. Entonces, esa es la invitación y también les agradecemos mucho. Y a ti, Isa, gracias. Gracias por No, todo este espacio, gracias siempre, por Paula, gracias por toda esa información valiosa que nos brindaste. eh, Contar tu historia, también permitirme contar la mía. Y pues no, nos vemos en el próximo capítulo. Eh, yo sé que siempre decimos buenas noches, pero igual nos pueden ver en la mañana, en la tarde. Lo que pasa es que Paula y yo siempre lo grabamos en la noche porque es el momento que tenemos, pero en realidad lo pueden ver a cualquier hora del día. Entonces ya saben, ahí en las descripciones también están nuestras redes sociales. La pueden encontrar en Instagram y en YouTube. Igual a mí también en Instagram, en TikTok y en YouTube, a todas dos. Entonces ahí les dejamos como las redes sociales de cada una y obviamente los correos donde nos pueden mandar sus historias. Y recuerden que los capítulos están saliendo 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. muy bien. Muchas gracias. Lo Gracias, mismo gracias. a todos que tengan un bonito día o una bonita noche, dependiendo de la hora que nos escuchen y nos vean.